Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, en esta tarde nosotros les hemos invitado a todos ustedes para que sean partícipes en vivo de cómo nosotros hacemos la grabación de su programa La Gloria Postrera junto con mi hermana y madre Lidia Torres. Les damos la bienvenida y esperamos que este programa que vamos a grabar en vivo en Rema TV 35.6 sea de agrado para ustedes. Por favor, denos un like, ponga sus comentarios, son más que bienvenidos. Y a cada viernes estamos grabando de 5 a 6 de la tarde. Hoy hemos iniciado quizá un poquito más temprano, ¿verdad, hermana Lidia? Ajá, hemos iniciado un poquito más temprano, entonces los invitamos para que ustedes vayan viendo cómo es que grabamos, ¿verdad? Recién vamos llegando, ya el hermano ya nos dijo, vengan acá, siéntense, vamos a estar listos. Él nos va a ir indicando en el momento preciso en que ya nosotros vamos a poder grabar al aire. Nuevamente, este es su programa La Gloria Postrera y nosotros estamos muy contentos de ser parte de este programa, de este ministerio que el Señor, nuestro Padre Celestial, ha puesto en cada uno de nosotros y nos ha hecho a nosotros trabajar en conjunto con la hermana Lidia Torres, y que al mismo tiempo ella es mi mamá, ¿verdad? Y ese es un sueño que usted tuvo, ¿verdad, hermana Lidia? Amén. 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 Dígales algo, hermana Lidia, para antes que comience el programa. El Señor les bendiga, hermanitos. Es para nosotros un gran placer estar delante de ustedes saludándoles, y lo más importante, traerles la palabra del Señor, traer esa palabra que llegue a sus corazones y que sustenta nuestras vidas, porque solamente Dios por medio de su palabra puede darlos esa fuerza que muchas veces necesitamos, porque muchas veces necesitamos de la presencia de nuestro Señor, de la guía del Espíritu Santo, y así para nosotros es un gran placer, una gran alegría estar delante de ustedes, y que este programa les lleve una bendición especial a cada uno de ustedes en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia que ustedes tengan. Que el Señor les bendiga. Amén. Entonces ahorita lo único que estamos esperando es de que ya nuestro hermano nos indique el momento específico en que vamos a salir al aire. Okay, entonces esperamos de que usted, como dije anteriormente, nos ponga sus comentarios, si tiene alguna petición en oración, nosotros podemos respaldarlo, quizá no con dinero, ¿verdad? Porque no todas las cosas de Dios son dinero. Amén. Y nosotros trabajamos por amor a la obra, nunca hemos pedido nada, ni lo haremos, porque cuando realmente el Señor respalda un ministerio, Él pone, ¿verdad? Y hasta el momento, bendito sea Dios, nosotros estamos realmente en las manos del Señor, hasta que el Señor nos mueva a hacer otra cosa, ¿verdad, mamá? Siempre y cuando sea para alabarle y honrarle el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, hermano, nos indica. Vamos en 2, 1, al aire. El Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes para traerles su mensaje por medio del programa La Gloria Postrera. Les estamos saludando en este momento desde acá de los estudios de Vega Visión TV 35.6. Les estamos saludando acá. El propósito de estar en este lugar no es solo por venir ni por encaminarlos a este lugar, sino es por traerles la palabra del Señor, traer a sus vidas el refrigerio espiritual que tanto necesitamos. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que solamente la persona tiene que aferrarse a la palabra de Dios.
Estamos saludando también a Israel, el país más lindo del mundo, donde Dios decidió que naciera nuestro Señor Jesucristo y que ahí creciera y allá Él hiciera grandes milagros, pero esos milagros todavía están vigentes, querido amigo, querida hermana. Usted puede recibir un milagro esta tarde y sabemos que nos ven en todo Centroamérica y Suramérica. Saludamos también el condado San Bernardino, el condado de Orange, y queremos saludar a nuestros pastores, el pastor Omar y Miriam Funes. Desde acá los estamos saludando, que el Señor les bendiga. Y si ustedes, queridos amigos, andan buscando una iglesia donde congregarse, pueden visitar esta iglesia, que ahí van a ser bien recibidos con una sonrisa y un abrazo. Y la dirección es 1255 East 69 Street en la ciudad de Los Ángeles, y son bienvenidos, como dijo la hermana Lidia Torres. Usted se va a sentir en casa, y lo mejor es de que nosotros le llamamos por nombre al pecado. Siempre y cuando usted visite una iglesia y vea que le hablan de esta palabra, de las Sagradas Escrituras, usted ahí siéntase seguro. Amén. Les estamos dando las gracias por dejarlos entrar nuevamente a sus hogares con su programa, la Gloria Postrera, de 5 a 6 de la tarde. En esta hora vamos a tener, el programa es la segunda parte, el testimonio. Fruto del testimonio. Y vamos a empezar con una oración para entregar este mensaje en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él tome el control de este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, delante de tu presencia, al pie de tu altar, todo nuestro ser humillado de rodillas, soberano Dios, para darte gracias por este momento en el cual a ti te ha placido, Padre mío, que podamos expresar tu palabra, exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control totalmente de este tiempo, Señor, que se hace poco, pero que haga mucho en las vidas de las personas, soberano Dios. Allá donde hay enfermos, Señor, que llegue tu mano cariñosa, Padre Santo, y toque esos cuerpos. Allá donde está el afligido, que lleves la alegría, soberano Dios. Señor, su hogar derrotado, levántalo, Señor, así como con el poder divino con que levantaste, Padre Santo, tu Hijo amado, con ese poder que resucitó nuestro Señor Jesucristo, con ese poder, Padre Santo. Y así, Padre Santo, las almas que no te conocen, Señor, que sean rescatadas, Dios mío, para ti, Señor, para ti, para que te adoren, para que te alaben, para que te conozcan y para que tengan una vida eterna, Señor, la salvación de su alma, Padre Santo. Y así, Padre mío, aquellos que se han alejado de ti, Señor, que vuelvan a ti, Señor del cielo, que vuelvan, que regresen nuevamente a ti, soberano Dios y bendito Padre que estás en los cielos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En esta hora te entregamos todo el control a ti, soberano Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo es saber como cuando usted visita o le abre las puertas más bien de su corazón a Cristo, ¿verdad? Dice su palabra. Yo siempre digo, hermana Lidia, y siempre lo voy a seguir diciendo, de que las Sagradas Escrituras tienen una gran enseñanza en primer lugar. Amén. Segundo, tienen una gran credibilidad. Una autenticidad desde el momento que nuestro Señor Jesucristo dijo las 3 veces cuando fue tentado por el enemigo: escrito está, escrito está, escrito está. Y ahí nos damos cuenta de que el enemigo está en serio.
El enemigo no está jugando. El enemigo está tratando de fortalecerse y de debilitarnos a nosotros los cristianos, a los que un día dijimos: sí, Señor, creo en ti, te reconozco y sé que soy pecador y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tocó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. No tuvo él ese respeto, pues él al que vino a matar, a hurtar, a robar, ¿verdad? Sí. A destruir. Entonces, si el Señor en sus sagradas escrituras nos está dando a nosotros todos los ejemplos vivos, no hay un solo tema del cual no se hable en la Biblia, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice de que en los últimos días, dice que nosotros veremos que en el tabernáculo o en el lugar santísimo, antes se le llamaba el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo santo, pero ahora son los altares, digamos, los altares sagrados que son las iglesias, ¿verdad? Amén. Amén. Donde nosotros estamos viendo tanta que se está profanando, que se está adulterando la palabra, que se está hablando de cosas que no son buenas para la gente. ¿Por qué? Porque hay líderes. Hoy vamos a hablar realmente de lo que es la iglesia. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar listos con nuestras vestiduras blancas, con dice que Él vendrá por un pueblo sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Él no está hablando de vestiduras por fuera, sino todo por dentro. Entonces, últimamente, mucha gente dice todo lo que está pasando, todos esos incendios, todo realmente lo que está pasando ya estaba escrito. Si nosotros leemos las sagradas escrituras, eso ya está escrito. Por más que nosotros oremos, la oración tiene poder y autoridad. Pero hay que orar más para que aquellos que aún no le conocen al Señor puedan ser añadidos a ese pueblo santo, añadidos a ser hijos de Dios, porque la mentira más grande que tiene el enemigo es de decirle a todos de que todos son hijos de Dios. No, las Sagradas Escrituras dice claramente que todo aquel que le confesare con su boca, ese es el que vendrá a ser hijo de Dios. Lo demás dice que son creación del Señor. Pero nosotros en esta tarde hemos venido a hablar de los frutos del testimonio. ¿Qué significa eso? Es que cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos. Quiere decir que las cosas viejas pasaron. La semana pasada les estábamos hablando, les voy a dar una pequeña remembranza para que todo aquel que quizás no nos vio el viernes pasado, hoy pueda entender realmente de qué estamos hablando. La semana pasada hablábamos de que el enemigo siempre te va a llamar por un sobrenombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si antes éramos ladrones, el enemigo siempre te lo va a estar recordando y siempre te va a estar diciendo: tú eres ladrón, o tú antes robabas y tú lo sigues haciendo. Déjame decirte que Dios te llama por tu nombre, y el nombre que el Señor te llama o nos cambia es a hijo de Él, ¿verdad? Dice que somos reyes, sacerdotes, herederos de Él. Entonces, si nosotros antes nos prostituíamos, o antes éramos ladrones, o antes éramos criticones, o antes éramos cualquier cosa fea que nosotros hacíamos, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser nueva criatura. Amén. Y nosotros debemos de ser lo mismo, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Porque mucha gente yo he oído que dice: no, yo para ser como es ella o para ser como es él, mejor no soy nada, mejor estoy aquí afuera. Y entonces nosotros los cristianos debemos de dar un buen testimonio. Dice la palabra de Dios. Yo admiro mucho al apóstol Pablo. Amén. Porque Pablo era un hombre que no anduvo con Jesús predicando. Pablo andaba sabía las sagradas escrituras. Él había sido criado con el erudito Gamaliel, ¿verdad? Pero no vivía la palabra. Como lo mismo pasa ahora cuando yo digo, no es lo mismo saber de Dios a conocerle. El saber de Dios, el demonio sabe la Biblia al revés y derecho, pero no obedece, no cambia y no va a cambiar. Eso ya nosotros lo sabemos. Entonces, yo lo que admiro del apóstol Pablo, que aún
él nunca vio a Jesús como usted y como yo, hermana Lidia, pero dice que él era preso, ¿verdad? Él le pertenecía al Señor. El vivir para él era Cristo y el morir ganancia era. Amén. Pero eso significaba de que en el tiempo que Pablo vivió, él supo vivir como todo un varón de Dios, como todo un hombre recto, un hombre justo, un hombre temeroso delante del Señor. Y él trabajaba para la obra del Señor. Y Pablo aquí en muchas ocasiones aparece en la Biblia, cuando leemos los evangelios, de que Pablo amonestaba mucho a la iglesia. ¿Por qué Pablo amonestaba a la iglesia? En primer lugar, sobre él estaba sobre sus hombros, él cargaba ese deber de que la iglesia caminara bajo la senda que el Señor quería, que era la senda de santidad. ¿Okay? Entonces él no permitía que era celoso en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces Pablo, en una de esas ocasiones, yo me sorprendo aquí, como Pablo, aquí en Gálatas 2:11, amonesta a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no había entendido, y la personalidad de Pedro era en ese momento comportarse de una manera con los judíos y con los gentiles de otra, ¿verdad? Entonces, y así estamos muchos hermanos ahora. En la iglesia nos comportamos de una manera y en la calle somos de otra. Entonces, por eso no nos atrevemos muchas veces a hablarle a alguien que nos conoce de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos autoexaminamos y nosotros mismos sabemos que lo primero que van a hacer es reírse de nosotros. Que lo primero que van a hacer es burlarse de nosotros. Y antes de que eso pase, mejor nuestra boca se calla. Pero déjame decirte de que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, vuelvo y lo repito, nueva criatura es. Por eso el bautismo realmente nos salva. El bautismo es solamente un acto de obediencia que el Señor lo dejó. Y cuando por eso dice que en primer lugar el bautismo lo debemos de hacer cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque cuando somos adultos nosotros ya sabemos dos cosas. Primero, el bien y el mal. Segundo, nosotros tenemos que tener la convicción de que somos en quien hemos creído. Amén. Entonces dice que cuando te bautizas debes de ser sumergido bajo las aguas. ¿Por qué? Porque allí queda la vieja Lorena y renace la nueva, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo antes era, como muchos critican a veces a Pedro, yo he oído muchos cristianos que critican mucho a Pedro, pero realmente no hay que criticarlo. ¿Por qué? Porque más bien él nos está dando un ejemplo en muchas ocasiones como no debemos de ser. Y hay muchos cristianos de que somos así. Vuelvo y le repito, acá me llama la atención como Pablo, fíjese lo que dice aquí. Si usted tiene una Biblia con usted en este momento, usted lo puede leer junto conmigo para que vea lo que estamos leyendo y el propósito realmente de este mensaje. El mensaje es concientizar de que nosotros debemos de cambiar. Porque al hermano le podemos mentir, al pastor le podemos mentir, a los líderes le podemos mentir, pero más a Dios no le podemos mentir, porque Él no es como usted y como yo, que mira lo de afuera, Él mira lo de adentro. Y aquí se lo voy a poner para que usted lo sepa. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, dice que cuando llegó a la casa de Isaí y vio entrar ese hombre alto, guapo, robusto, con todo un cuerpo de guerrero, ¿verdad? Dijo, verdaderamente este es el ungido. Y el Señor le dijo, un momento, yo no veo como ustedes miran, yo veo lo del corazón y hoy yo lo desecho. Qué triste, ¿no, hermana Lidia? Entonces realmente el jugar a la iglesia, el jugar al ser el líder, quizá el ungier, qué sé yo, tantas cosas, o el hermano, y no obedecer o hacer todo lo contrario, no le engañes a Dios, te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Entonces, fíjate aquí en Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando Pedro, porque hasta el día de hoy es así, los judíos no comparten alimento con un gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿verdad? Ellos no se mezclan. Entonces para ellos era abominación, más que todo en aquel tiempo, de comer o cortar el mismo pan de alguien que no era judío. Entonces aquí lo que yo me doy cuenta es de que Pablo había estado con él, había compartido tiempo con él y Pablo le hablaba de la palabra tanto a judío, gentil, de donde fuera, ¿verdad? Entonces él veía que Pedro, mientras estaba con él no le importaba, pero venían los judíos, venían los apóstoles a visitarlo. Él cambiaba completamente, se hacía como que no hablaba con ellos, comía entonces con los judíos. Entonces él vio de que Pedro realmente tenía dos personalidades, ¿verdad? Una que era como del amigo de él, pero otra como que no los conozco, yo no comparto con ellos son pecadores, ¿verdad? Entonces dice que él lo resistió cara a cara porque era de condenar la conducta que Pedro estaba llevando en ese momento. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, que yo me lo imagino a Pedro que le decía a Bernabé, porque Bernabé era judío también, ¿verdad? Mira, cuando vengan ellos, no acepte que no los conoces, tratarlo menos de hablar con ellos y venite conmigo y aquí vamos a comer con ellos, aquí vamos a compartir con ellos, aquí cuando se hable la palabra de Dios, aquí vamos a estar junto con ellos. Nosotros no podemos ser así. Aquí la Biblia nos está dando una ilustración de cómo Pablo está amonestando a Pedro, porque Pedro no se comportaba de una manera genuina, se puede decir, ¿verdad? De una manera, de una sola personalidad. Un día alguien me dijo a mí, mira hermana, me dijo, no se junte con la otra hermana, con esta hermana, porque esta hermana es muy chismosa y esta hermana le va a decir cosas y no es verdad. Entonces yo le dije, un momento hermana. En primer lugar, yo soy una mujer de carácter. Yo soy una mujer que yo tengo una personalidad definida. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no voy a escuchar lo que alguien me diga porque yo no lo he visto, ¿verdad? Pero yo soy una mujer de carácter, una mujer que sabe lo que quiere y yo no voy a poner la mirada en el hombre porque el hombre siempre se equivoca. Por eso todos nosotros, a cualquier iglesia que vayamos, siempre vamos a encontrar algo que no nos gusta, pero al mismo tiempo el pastor o el líder o el hermano no es perfecto. No es perfecto, pero hay que tratar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tratar de ser lo mismo afuera como adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo aquí nos está dando una gran lección. A Pablo realmente lo que él estaba era tratando, en primer lugar, de demostrarle a los gentiles de que los cristianos somos diferentes, ¿verdad? Pero Pedro no se estaba comportando de esa manera en ese momento. Quizá, me imagino yo no sé, esto es conforme a lo que voy leyendo, quizá ni hablar les quería, ¿verdad? Entonces estaba tratando de la forma de conducirnos. Lo nuevo es todo aquello que lo que éramos en el pasado, la gente se quede admirada y diga, verdaderamente esta mujer, este hombre ha cambiado, verdaderamente yo no lo conozco, no la conozco, verdaderamente ahora es otra persona, verdaderamente ahora su forma de hablar es muy distinta. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros somos incapaces de lastimar a otro hermano, de lastimar a alguien. ¿Por qué? Aún así nos haya hecho algo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es, hayamos tenido
la culpa o no hayamos tenido la culpa, el hecho de estar en esa discordia, es mejor ir y pedir perdón y ponernos a cuentas con el Señor y dejarle ese problema al Señor para que sea el Señor el que trate con esa persona directamente. Amén. Y te voy a decir una cosa, mucha gente dice, ore por mí, porque yo he oído, ¿verdad?, que le dicen a unos pastores o a unos líderes, ore por mí porque cada vez que ora por mí, el Señor hace el milagro. Déjame decirte que si tú realmente eres hijo de Dios, que si tú realmente le has conocido al Señor, está en ti el sello del Espíritu Santo. La diferencia es que no lo pones a trabajar. ¿Cómo no lo pones a trabajar? Porque no oras, porque no lees la palabra, porque no te instruye. Dice la palabra de Dios de que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender? ¿Cómo no vamos a permitir que alguien venga y nos diga algo que no esté en la palabra? ¿Por qué? Porque no nos instruimos. Yo no quiero hablar de ninguna iglesia ni de ninguna religión, pero hay iglesias que los feligreses o los que van a la iglesia no leen la palabra. Entonces solo están siendo guiados por el que está enfrente. Solamente escuchan lo que dice el de enfrente. Y muchos pastores, muchos líderes, lo que hacen es twist, como se dice en inglés. Se dice twist, quiere decir como están como transformando la palabra a conveniencia de las personas. ¿Por qué? Porque muchos líderes, muchos pastores tienen miedo de que los feligreses se le vayan. Déjame decirle de que si tú me estás oyendo, pastor, si tú líder me estás escuchando, no importa que sean 5 que se te queden en la iglesia, pero que sean 5 guerreros, 5 que se puedan parar en la brecha, 5 de los cuales tú sepas de que el testimonio es vivo y que el testimonio, Cristo mora en ellos, y que el testimonio es un testimonio ¿cómo puedo decir la palabra correcta? Que sea un testimonio verídico, que tú hayas probado a esa persona, ¿verdad? Mire lo que dice aquí en el 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ahí Pablo lo está viendo, quiere decir al testimonio, realmente a eso se está refiriendo Pablo. Dice que él fue cuando amonestó en público lo hizo a Pedro. Quizá me imagino yo de que Pedro él ya había tratado quizás de persuadir a Pedro, ¿verdad? Pero Pedro no le entraba por un oído y le salía por otro. Y Pablo trataba la manera de persuadir y de quizás de hablarle como en forma para que Pedro entendiera, pero Pedro no entendía. Pedro estaba actuando de una forma que no era agradable ni delante de los hombres, mucho menos era agradable delante de Dios, porque si a Pablo, que era un líder, era un hombre lleno del Espíritu Santo, no le agradaba esta situación, cuánto más a nuestro Creador, cuánto más a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, fíjate lo que dice, le voy a continuar leyendo en Gálatas 2:14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bien claro dice ahí. En otras palabras, Pedro le decía, no, porque como ustedes no son judíos, no pueden andar conforme al evangelio, porque quizás les sacaba eso de que como no habían andado con Jesús, ellos ignoraban la palabra. Y le dice Pedro, ¿cómo está eso? Le dice Pablo, tú que, por otras palabras, anduviste con el maestro, mira cómo te estás comportando.
Cuanto no más ellos, no quieras ponerte enfrente de ellos como si tú realmente lo haces. Da tú en primer lugar el ejemplo, ¿verdad? Y después, cuando ya seas tú y andes rectamente, entonces así debes tú de proclamar o de llamarle la atención a alguien. Y hay muchos hermanos hoy en la iglesia que así andan, te dicen que alabe, hermano, no se comporte así, hermano, haga esto, hermano, y poniendo el ojo y el dedo en el hermano, cuando ellos no se han visto realmente como están. Y yo te voy a decir una cosa, dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, si tú ves a alguien que el Señor le escucha, a alguien que el Señor trabaja en la vida de esa persona, realmente esa persona está teniendo una lucha espiritual, ¿verdad? Está teniendo está pagando un precio por el otro lado, por el lado espiritual, pero por el otro de Dios. Está sometido, porque hay gente que quiere ver la gloria de Dios, hay gente que quiere ver las bendiciones de Dios, mas no se somete a lo que es las Sagradas Escrituras. Hermana Lidia, ¿usted qué nos puede decir en relación a este tema? Bueno, se está hablando del fruto del testimonio. Sí, se ha dicho que la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí, cuando verdaderamente una persona ha abierto su corazón al Señor Jesús, a que entre y a que more y a que reine en su corazón, es claro que el testimonio va a ser pues auténtico, va a ser la diferencia entre las demás personas, pues porque la verdaderamente la cosa es que el mundo siempre tiene el índice, el ojo puesto en la iglesia, pero muchas veces tienen sus razones. Para eso yo quisiera leer una porción aquí que había escogido, hablando del testimonio, tanto se puede decir de la iglesia, ¿verdad? Y dice aquí en Primera de Corintios 5, voy a leer una porción. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación. Aquí hay se encuentra aquí un descuido de parte de los líderes, por no decir de parte del pastor, ¿verdad? No es posible que no es posible que él no se haya dado cuenta de tan terrible pecado que había dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué sucede esto, queridos amigos y hermanos? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque muchas veces las iglesias quieren estar llenas, y los líderes no alcanzan a poder observar a tanta gente para ver cómo se anda comportando. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, y es preferible que hayan 5 personas o 2 personas, pero que verdaderamente sean auténticas al Señor, que estén completamente entregadas a nuestro Dios, que estén completamente dedicando sus vidas al Señor. Imaginemos que el apóstol Pablo dice que la fornicación ni siquiera se nombre, ¿verdad? Y aquí se nombra que se estaba practicando dentro de la iglesia. Mire qué terrible esto. Como estamos hablando del testimonio, ¿verdad? Qué terrible estas cosas